Buenas, en este vídeo vamos a ver situaciones administrativas. Esto se compone de dos normativas, ya lo habéis visto en el contenido, en el índice del tema 9. Y vais a tener por un lado el TREBEP, el título 6, y por otro lado vamos a tener el Real Decreto 365/95. Es muy importante que complementemos el estudio de este título 6 con este Real Decreto. Porque, bueno, aquí veis que hay 5 situaciones administrativas. Realmente dentro de la excedencia vienen 5 tipos de excedencia, por lo cual tenemos 5, 6, 7, 8 y 9 situaciones administrativas. Pero luego en el 365 vienen más. Y aparte de venir más, también nos complementa información sobre todas estas de aquí. Así que vamos a ir viendo una situación administrativa y la vamos a complementar con el Real Decreto. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que si hay algo en el Real Decreto que contradiga lo que dice el título 6 del TREBEP, tenemos que ceñirnos al TREBEP, porque es ley y lo otro es reglamento, principio de jerarquía normativa. De hecho, aquí en el segundo punto veis que le da la potestad a esos reglamentos o esas normas que se dicten en desarrollo del TREBEP a regular otro tipo de situaciones administrativas. Todavía no se ha hecho ningún Real Decreto para ello y nos ceñimos al que se hizo pues hace 20 años desde este Real Decreto hasta el TREBEP, que el TREBEP es de 2015. Así que es totalmente válido. Vamos a saltarnos esto y nos vamos a ir primero al servicio activo. Pues el TREBEP en este caso viene siendo muy breve y nos dice que va a estar en servicio activo conforme a la normativa de función pública, bla 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 bla. Lo que nos quiere decir es que es la situación por defecto que tiene un funcionario en la administración. Y además, esto sí un poquito más importante, dice y que no les corresponda quedar en otra situación. O sea que si no hay ninguna situación de las demás aplicable, pues va a estar en servicio activo. ¿Qué implica estar en servicio activo? Pues gozar de todos los derechos que tengamos, pues permisos, licencias, y estaremos sujetos a los deberes y responsabilidades derivados en la misma. Ahí nos tenemos que ir a los principios éticos, principios de conducta que vimos en el tema 8 como las obligaciones por parte del funcionario en relación a su desempeño de tareas. Y como veis, ya aquí nos iríamos a servicios especiales, así que ahora tenemos que dar un salto hacia el Real Decreto, a su artículo número 3, y vamos a ver un listado de esas situaciones en las que vamos a estar en servicio activo. Ya estamos aquí en el 365, ¿vale? Dice que cuando desempeñemos un puesto comprendido en el ámbito de aplicación de la ley 3084. Vale. En entidades locales, en universidades públicas. Muy bien. En comisión de servicios. Ojo. Cuando estemos en comisión de servicios, seguimos estando en servicio activo. Muy importante. Bien, ojo. Aquí dice que cuando estemos trabajando en los gabinetes de la presidencia del gobierno, de los ministros, los secretarios de Estado, cuando trabajemos en esos gabinetes podemos elegir si permanecer en servicio activo o permanecer en servicios especiales. Veis aquí y opten por permanecer en esa situación. También en los gabinetes de los delegados o subdelegados del gobierno. Cuando estemos trabajando al servicio de las Cortes Generales
o el Tribunal de Cuentas, dice, y no le corresponda quedar en otra situación. Cada vez que veamos esta coletilla, significa que estamos en servicio activo. También cuando estemos trabajando siendo miembro de una asamblea legislativa de las comunidades, no percibamos retribución periódica, acordaros de la ley 5384 de las incompatibilidades, y además opten por permanecer en esa situación, ¿vale? También pueden elegir si quedarse en servicio activo o si no quedarse en servicios especiales. Si estamos trabajando en una entidad local, un ayuntamiento por ejemplo, pues también permaneceremos en servicio activo, salvo que sea retribuido y de dedicación exclusiva. También recordemos la ley 5384, que estas condiciones de estos dos apartados salen de ahí. Todo dependerá de si pueden compatibilizar o no pueden compatibilizar. A disposición del subsecretario, director de algún organismo, delegado o subdelegado, de acuerdo con el artículo tal, bueno, vale. Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos durante el plazo posesorio. Bueno, pues el plazo posesorio, nosotros venimos trabajando, cesamos, tenemos el plazo de la toma de posesión y luego tomamos posesión, por lo cual este plazo posesorio cuenta como servicio activo. También las dos primeras fases de la reasignación de efectivos. ¿Os acordáis que computaba para el tema de consolidación de grado? Pues aquí lo mismo para permanecer en servicio activo. Cuando se preste también servicio en organismos o entes públicos, servicio activo. Y este supuesto, que lo veremos también, la cesación progresiva de actividades, es como ir jubilándote poquito a poco hasta llegar a la jubilación. Lo veremos también. Este caso, al igual que las comisiones de servicio, son todo servicio activo. Pues vamos ahora con los servicios especiales. Vamos primero al TREBEP. Nos volvemos hacia arriba. En el caso de los servicios especiales, nos vamos a quedar con la lista que viene en el TREBEP, ¿vale? Luego iremos al Real Decreto otra vez a completar un poquito de información. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de las situaciones que nos implica estar en servicios especiales. Pues cuando seamos miembros del gobierno o órganos de gobierno de las comunidades y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las instituciones de la Unión Europea, como por ejemplo pues un comisario europeo, un diputado europeo, para otro tipo de organizaciones internacionales también, tipo la ONU y esos sitios, y los altos cargos de todas estas administraciones. Pues todo eso es servicios especiales. También dice, cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses. Más de 6 meses. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si es menos o es hasta 6 meses, sería, vamos a poner aquí hasta 6 meses, sería una comisión de servicios. Y ya acabamos de ver que una comisión de servicios hasta 6 meses son servicios activos. Bien. Cuando también sea en otro tipo de administración pública y su rango administrativo sea asimilado a altos cargos.
Pues en ese caso también servicios especiales. Cuando estemos adscritos al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas, pues también. Ser diputado o ser senador en las Cortes o Asamblea Legislativa, un diputado autonómico, si cobramos, ya se entiende que no podemos compatibilizar, por lo cual estaremos en servicios especiales. Y una cosa muy importante, lo que nos dice esta frase, que cuando se disuelvan las cámaras y vuelva a haber elecciones y tal, pues se pueden quedar en la situación de servicios especiales hasta la constitución de la nueva asamblea o de las nuevas cortes, ¿vale? Como que se quedarían en funciones, por así decirlo, y eso permite alargar la situación administrativa de servicios especiales. En entidades locales, Ceuta y Melilla, pues viene pasando lo mismo. Si es un cargo electivo, retribuido y de dedicación exclusiva, no podríamos compatibilizar y nos obliga a pasar también a servicios especiales. También cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, bla 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 bla. Quien sea designado para formar parte del CGPJ. Los vocales y presidentes del CGPJ están en servicios especiales. También en los consejos de justicia de las comunidades autónomas. Esto sería como una especie de CGPJ, pero a nivel autonómico, y cada autonomía pues regula su propio consejo de justicia. También cuando seamos elegidos o designados para formar parte de un órgano constitucional, por ejemplo, Ministerio Fiscal o lo que sea, o de los órganos estatuarios de las comunidades autónomas, cuya elección corresponda al Congreso, al Senado o a las asambleas. Si estamos en un órgano constitucional o estatuario de la comunidad autónoma, como por ejemplo el Consejo de Estado, se me ocurre, y el nombramiento está hecho en este caso estamos elegidos por una asamblea legislativa de la comunidad, pues estaremos en servicios especiales. Cuando ocupemos un cargo calificado como de confianza o asesoramiento político, es decir, personal eventual, y no opte por permanecer en la situación de servicio activo, pues estaremos también en servicios especiales. Cuando se adquiera la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales, los asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes también, y uno muy preguntado es los reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas. Muy bien, pues acabada la lista, vemos algunos detalles más. Vamos a cobrar por el puesto que ocupemos, es decir, si estamos en servicios especiales en un ministerio, pues vamos a cobrar en función de ese trabajo desempeñado, no las que nos corresponde por funcionario. Sin embargo, sí que vamos a poder cobrar los trienios que tengamos reconocidos en cada momento. Y todo el tiempo que pasemos en servicios especiales, pues nos va a computar para ascensos, trienios, promoción interna, seguridad social que sea de aplicación, etcétera. Todo, computa todo. Sin embargo, bueno, nos dice aquí un caso en el que esto se llama un funcionario transferido. Es un funcionario que pertenece a la administración nuestra, pero debido a unos procedimientos internos que hay con la Comunidad Europea, pues podemos transferir ese funcionario a la Unión Europea, de forma que ya forma parte de su ámbito de aplicación, de sus reglas, y es como si fuera un funcionario que directamente ha aprobado una oposición europea.
Bueno, y ahora ojo a este apartado 3, que es materia de supuesto práctico. Y bueno, dice que quien esté en servicios especiales tendrá derecho al menos a reingresar al servicio en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a su categoría, nivel o escalón. Va a recibir el mismo tratamiento en la consolidación de grado, complementos, etc. Pero lo que me interesa es irme al Real Decreto. Vamos allá. Y nos vamos al artículo 7 del 365. Dice, los funcionarios que se hallen en servicios especiales procedentes de la situación de servicio activo, ¿bien?, se les asignará con ocasión del reingreso un puesto de trabajo. Bueno, vamos a ver dos casos que pueden darse. Cuando el puesto de trabajo antes de estar en servicios especiales fuera de libre designación, nos van a adjudicar un puesto provisional hasta que consigamos uno definitivo, de igual nivel, similares retribuciones y en el mismo municipio. Bueno, ¿y cuál es el otro caso? Pues que tengamos, en vez de previamente a pasar a servicios especiales, cuando estábamos en servicio activo, tuviéramos un puesto de carácter definitivo, ¿vale?, una plaza nuestra en propiedad. Pues pasamos a servicios especiales, finalizamos esa situación y solicitamos el reingreso al servicio activo. Nos van a dar un puesto de igual nivel, similares retribuciones, y dicen el mismo ministerio y mismo municipio. Por lo cual, el hecho de que tuviéramos un puesto definitivo previamente nos va a garantizar que además vamos a permanecer en el mismo ministerio. En el caso de que se acceda directamente a servicios especiales, desde una situación que no conlleve la reserva de puesto, como por ejemplo una excedencia voluntaria por interés particular, nos llevamos en ella 5 años y solicitamos el reingreso al servicio activo. Y nos dan uno en servicios especiales trabajando en una comunidad autónoma. En una asamblea, por ejemplo, somos designados diputado autonómico. En este caso, como veníamos ya de una situación que no teníamos reserva de puesto, pues tampoco habrá lugar a ninguna reserva de puesto de trabajo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Pues bien, participar en un concurso, cuando salga, volver al servicio activo a través de una nueva libre designación, o bien a través de la adscripción provisional. Ahora vamos a bajar hasta el artículo 9 de cómo es esta solicitud de reingreso al servicio activo. Pues dice que quien pierda la condición ya en virtud de la cual hubieran sido declarados en servicios especiales, ya no hemos perdido las elecciones, por ejemplo, en esa comunidad autónoma, ya no vamos a ser diputados. Bueno, en ese caso concreto tenemos como de prórroga hasta que se constituyan las nuevas cortes. Vamos a decir otro proceso de libre designación, otro ejemplo como un asesor político. Pues estamos en servicios especiales, nos cesan porque pierden la confianza en nosotros, pues tenemos que solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes. Muy importante, porque si no lo hacemos, pasamos automáticamente a excedencia voluntaria por interés particular, de oficio. Aunque se llame voluntaria, esto es un caso de cómo de oficio nos pueden aplicar esta otra situación administrativa, que la excedencia voluntaria por interés particular también es una situación administrativa, que la veremos después. Además, va a tener como un carácter retroactivo, es decir, yo aquí ceso, se cesa aquí hace un mes desde que me cesaron,
y si yo en este periodo no he pedido el reingreso al servicio activo, voy a pasar a una EBIP, excedencia voluntaria por interés particular, desde la fecha del cese. Desde aquí sería la EBIP, porque dice desde el día en que perdieron aquella condición. Y nada más, el punto 2 nos habla de estos diputados, senadores, asamblea, Parlamento Europeo, bla 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 bla, que podrán permanecer en situación de servicios especiales hasta la nueva constitución de esa Cámara. Vale, y ahora con vuestro permiso vuelvo al TREBEP, al 87.3, y os digo aquí una cosita en este párrafo 3 muy importante, que como he dicho antes era objeto de supuesto, y es esta frasecita de aquí: las administraciones velarán para que no haya menoscabo en el derecho de la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial, órganos constitucionales o estatutarios, alcaldes que hayan sido retribuidos y con dedicación exclusiva, ya sabéis, que han estado en servicios especiales, presidente de diputación, de cabildos, de consejos insulares, diputados, senadores, miembros de las asambleas legislativas. Pues dice esto de aquí, que como mínimo estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido nombrados directores generales. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo así más claro: alcalde, por ejemplo. Pues tú como funcionario tenías tu sueldo, tus trienios, y dentro de las retribuciones, estas serían las retribuciones básicas, ¿verdad? Y las retribuciones complementarias serían complemento de destino, complemento específico y bueno, la productividad y tal. Y yo era, vamos a poner, nivel 17, antes de ser alcalde. Funcionario nivel 17, grado personal consolidado nivel 17. Muchos años en el puesto de trabajo. Y ahora me nombran alcalde. Una vez que ya ceso de alcalde, dejo de estar en servicios especiales, aplico esta frasecita de aquí y me dice que tengo que recibir el mismo tratamiento en la consolidación de grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quien haya sido director general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el complemento de destino mío va a ser igual al del director general, aunque ya vuelva a mi puesto que desempeñaba como funcionario de carrera, que era de nivel 17. El complemento de destino lo voy a cobrar igual que el equivalente a un director general. El específico sí va a ir en función de mi puesto nivel 17, pero este, cuidado, que se cobra por director general, ya para siempre. Y ahora vamos a complementarlo con una ley de hace ya unos años, la 3190, que fue una ley de presupuestos generales, donde nos dice que esto de aquí arriba se va a aplicar cuando, en este caso, el alcalde haya estado 2 años de forma continuada o 3 años con interrupción. Está concretamente en el artículo 33 de esta ley de presupuestos generales del Estado, que eran para el año 91, ¿vale? Porque la ley se hace en el 90, como sabéis, se presenta el año anterior a su aplicación. Y literalmente os lo leo para no ponerlo en pantalla. Dice: mientras se mantenga en servicio activo, el complemento de destino correspondiente a su grado personal, es decir, complemento de destino, va a ser incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al complemento de destino
que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los directores generales de la Administración del Estado. Así que nada, podéis consultarlo por ahí si queréis, y si no, pues lo apuntáis. Porque en esta ley viene ese requisito temporal de 2 años continuados o 3 con interrupción. Pues vamos a la siguiente situación administrativa. Servicio en otras administraciones públicas. Esta la vamos a fusionar con el Real Decreto 365 con la situación de servicio en comunidades autónomas. ¿Vale? Son muy parecidas y las podemos fusionar y estudiar juntas. Ahí hay alguna diferencia que ahora vamos a mencionar. Bien, la diferencia de servicio en otras administraciones públicas con los servicios especiales es que estos funcionarios pasan a trabajar a otra administración a través de un proceso de transferencia o un procedimiento de provisión de puestos. Bien, ¿qué es un proceso de transferencia? Pues en resumidas cuentas es transferirle, regalarle un funcionario de la AGE a una administración pública diferente, como puede ser una comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Por el procedimiento que sea. Y también puede ser servicio en otras administraciones públicas en un procedimiento de provisión de puestos. ¿Vale? Ya sabemos, un concurso, una libre designación, por ejemplo. Así que esto tiene que cumplir 2 requisitos. Uno, que sea transferencia o provisión de puestos, y el otro, que sea una administración pública diferente a la AGE. ¿Vale? Como por ejemplo, hemos dicho, una comunidad autónoma. En este caso, la AGE, que sería la administración de origen, pasaríamos a estar en servicio en otras administraciones públicas. Y en la comunidad autónoma, como es este ejemplo, que es la administración de destino, pasaríamos a estar en servicio activo. Tendríamos en cada una pues nuestra propia situación administrativa. La diferencia entre el proceso de transferencia es que la primera va a formar parte ya de esa administración para siempre, entre comillas, y el procedimiento de provisión de puestos podemos permanecer ahí por un tiempo limitado y luego volvernos sin problema. ¿Vale? En función de eso, luego vamos a ver una diferencia muy importante. Aquí nos lo dice: los funcionarios transferidos, estos de aquí, se integran plenamente en la organización de la función pública de las mismas, hallándose en servicio activo, como ya acabamos de decir, en esa comunidad autónoma. Van a respetar, cuando se integren en esa administración, pues van a respetar lo que tuviera, el grupo, subgrupo, los derechos económicos. Un ejemplo de un funcionario transferido puede ser el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Los policías nacionales fueron transferidos a la comunidad autónoma, convirtiéndose en Mossos de Escuadra. ¿Vale? Ese es el ejemplo más claro que se me puede ocurrir cuando se creó ese cuerpo. Y como dice aquí, pues nada, los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos, bla, 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 bla. Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios y los de la administración de procedencia. Son iguales ante la ley. Y ahora este punto 3 nos habla de los que hayan conseguido ese trabajo como a través de un sistema de provisión de puestos. Estos se van a regir por la legislación de la administración autonómica, en este caso, pero van a conservar su condición de funcionario en la de origen, que sería en la AGE. Y también van a tener el derecho a participar en las convocatorias de provisión de puestos que efectúe esta última. Es decir, en la de origen. Puede seguir participando en otros concursos de provisión de puestos de la AGE.
también va a computarle todo el tiempo que esté destinado ahí como servicio activo y todo eso. Esto sería ya la vuelta de este funcionario que ha estado trabajando por un sistema de provisión de puestos en la comunidad autónoma y ahora vuelve otra vez a la AGE. Pues nada, evidentemente pues se va a obtener el reconocimiento profesional, todo lo que haya hecho de carrera profesional, trienios, grados, todo eso en la AGE se le va a respetar también y se le va a dar una buena bienvenida, ¿no? Ahora vamos al 365, vamos a ver ese matiz importante. Bien, como veis aquí incluso nos lo separa en dos artículos, el 10 y el 11, los funcionarios transferidos y los que son por otros procedimientos como la provisión de puestos de trabajo, concursos, libre designación, etc. Volvemos a leer, los funcionarios transferidos se integran plenamente en la organización de la misma, ya lo hemos visto, están en servicio activo en esa comunidad autónoma. En la de origen van a estar en servicio en comunidades autónomas. Les va a permitir mantener todos sus derechos como si estuvieran en servicio activo. En la de destino. Y esto es lo importante. Dice, la sanción de separación del servicio, que ya sabemos lo que es porque la hemos estudiado en el tema 8, será acordada por el órgano competente de la comunidad autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado y sin perjuicio de los informes, bla, bla, bla. ¿Vale? Esta es la diferencia. Como ya es transferido y, digamos, entre comillas, forma parte ya de su administración, porque se integra plenamente en la comunidad autónoma, ¿quién lo va a sancionar con esta separación del servicio, que es la sanción más gorda que existe? Pues la propia comunidad autónoma, el órgano más alto que haya y que tenga las competencias para ello. Sin embargo, en los otros funcionarios, los que han acudido a esta situación administrativa a través de un procedimiento de provisión de puestos, como he dicho, concurso, libre designación, etcétera. Aquí lo detalla: concurso, libre designación, reasignación de efectivos. Se van a someter al Estatuto de Autonomía, les será de aplicación la legislación autonómica donde estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la AGE. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que la separación del servicio no la hace la comunidad, sino que la hace el ministro del departamento al que esté adscrito el cuerpo o escala. Por ejemplo, si es un funcionario de prisiones, pues sería el Ministerio del Interior. Pero la incoación del expediente, todo el trámite y todo lo hace la comunidad autónoma. ¿Vale? Cuidado, todo lo tramita la comunidad autónoma, pero quien firma, digamos, la sanción de separación de servicio y a quien le compete en este caso es al ministro. O sea que para todo es lo mismo, pero estos conservan su condición de funcionario en la AGE y por tanto la separación compete al ministro. ¿Vale? Pues nada, pasamos con la siguiente situación administrativa. Vamos a ver la expectativa de destino. Para esto necesitamos retrotraernos y recordar el procedimiento de reasignación de efectivos que vimos al principio en la primera parte de este tema 9, ¿no? Tenía una primera fase. Bueno, todo venía motivado porque había un plan de empleo, se suprime, por ejemplo, nuestro puesto de trabajo, nos quedamos sin él y pasamos a formar parte de este plan de reasignación de efectivos. En la primera fase, el subsecretario, si lo recordáis, del ministerio, está obligado a darnos un puesto en el mismo municipio, ¿vale? Podía ser voluntario si era en distinto municipio. Y en un plazo máximo de 6 meses nos tenía que dar un puesto de trabajo. Siempre, como digo, obligatorio en el mismo municipio y opcional en distinto municipio. Mientras, en esta primera fase, pues vamos a estar cobrando por el puesto que veníamos desempeñando y que actualmente ya no estamos desempeñando. Una vez que transcurren estos 6 meses,
ya venía una segunda fase. Esta segunda fase ya entraba en juego el secretario de Estado para la Función Pública y tenía la capacidad de reasignarnos en otros ministerios diferentes. Es decir, abre ese abanico de posibilidades, pero sigue siendo obligatorio que nos dé un puesto en el mismo municipio y, igualmente que antes, voluntario en distintos municipios. Vamos a seguir cobrando todavía por el puesto que veníamos desempeñando. Y para esta segunda fase tenía el secretario de Estado de la Función Pública un plazo de 3 meses, ¿vale? La mitad que antes. Primera fase 6 meses, segunda 3 meses. Pues aquí dejamos la explicación cuando vimos el plan de reasignación de efectivos. Pero es que esto pues continúa. Y ahora es cuando entra en juego que si en 3 meses este secretario de Estado para la Función Pública no nos ha encontrado ningún puesto de trabajo, empezaríamos la situación administrativa de expectativa de destino, porque hasta ahora en las 2 primeras fases, tal como hemos visto hace un ratito, estamos en servicio activo. Una vez acabadas las 2 fases, como digo, expectativa de destino. ¿Qué pasa en expectativa de destino? Pues vamos a verlo. Que vamos a ser adscritos al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a través de unas RPT en reasignación, pudiendo ser reasignados por en los términos establecidos en el mencionado artículo. Los funcionarios permanecerán en esta situación un periodo máximo de 1 año. Importante, porque luego, si en 1 año tampoco, pasaremos a excedencia forzosa, es decir, fase 1, servicio activo, máximo 6 meses. Fase 2, servicio activo, máximo 3 meses. La fase 3 sería expectativa de destino, que es la que estamos viendo, y esta máximo 1 año. Y ya, si después de todo esto no nos encuentran un trabajo, pasaríamos a excedencia forzosa. Cuando estemos en esta fase, vamos a estar obligados a aceptar puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la misma provincia. ¿Vale? Aquí ya tenemos que aceptar sí o sí en la misma provincia. También vamos a estar obligados a participar en concursos que salgan de provisión de puestos y también en cursos de capacitación para los que seamos convocados. Se van a considerar puestos de similares características, pues los que tengan similitud en su forma de provisión y similares retribuciones. Si incumplimos el participar en un concurso o no participar en un curso de capacitación o curso de formación, pues directamente vamos a pasar a excedencia forzosa, que sería, como llamémosle, la fase 4, ¿vale? ¿Quién va a declarar esta situación y quién va a declarar el cese en esta situación? Pues el secretario de Estado para la Función Pública, que a partir de la segunda fase es el que interviene. A partir de aquí hacia abajo es el secretario de Estado para la Función Pública el encargado de buscarnos un puesto. ¿Qué pasa cuando estamos en expectativa de destino? Vamos a cobrar casi todo. Vamos a cobrar las retribuciones básicas, sueldo y trienios, el grado personal que nos corresponda o complemento de destino y el 50% del complemento específico. Esto es muy importante porque nos pueden preguntar cuánto cobramos en esta situación y tenemos que saber responderlo. O sea que cobramos prácticamente todo, lo que pasa es que el complemento específico solamente lo cobramos a la mitad. Y
muy importante también, por si a alguien se le ocurre la idea, el hecho de estar en en expectativa de destino no nos exime de cumplir con el régimen de incompatibilidades de la ley 5384. Esto solamente viene regulado en el 365. El TREBEP solamente nombra la expectativa de destino cuando nos hablaba del plan de reasignación de efectivos, pero no detallaba todo esto que es muy importante y tenemos que ir al 365 para verlo. Vamos con la siguiente. Vamos a ver la excedencia forzosa regulada en el artículo 13 del Real Decreto 365. Hay dos formas de llegar a esta situación, solo dos. Una, la acabamos de ver, es esta de aquí. Después de una expectativa de destino, que máximo en un año el secretario de Estado para la Función Pública nos tiene que dar un puesto de trabajo. En caso de que no lo haga, no tengamos un puesto, pues vamos a pasar automáticamente a excedencia forzosa. Y la segunda manera de llegar a una excedencia forzosa es esta. Dice: cuando nos hayan declarado en situación administrativa de suspensión firme, que es otra situación administrativa que luego veremos, no tengamos reserva de puesto y solicitemos el reingreso y no se conceda, en este caso, en el plazo máximo de 6 meses. Pero dice aquí, ojo, a partir de la extinción de la responsabilidad. ¿Vale? Cuidado que no son 6 meses desde que se solicite, sino de la extinción de la responsabilidad. Bueno, pues nos dice que los que vienen de una expectativa de destino y se haya pasado ya el plazo de un año y hayan pasado a excedencia forzosa, tienen que participar, aceptar cualquier puesto similar. Ojo que no dice el mismo municipio, no dice el mismo ministerio, no limita nada, por lo que se entiende que es cualquier puesto de trabajo de similares características que se encuentre en España. Así que cuidado con llegar a esta situación, ¿no? También están obligados a participar en cursos de capacitación y a participar en concursos para puestos adecuados. Esto sería para esto. Y esto, los restantes excedentes forzosos están obligados también a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos cuyos requisitos de desempeño reúnan y les sean notificados, así como aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a su cuerpo o escala. Dice algo muy parecido en los dos casos. ¿Qué pasa si se incumple esto de participar en un concurso o no vaya a un curso de capacitación? Pues que van a implicar el pase a la situación de EBIP, y ya sabéis que es mínimo 2 años. Por lo cual, si queremos continuar con esta esquemilla que teníamos aquí, con las fases del plan de reasignación, aunque no es una fase como tal, porque fase solo tiene 2, luego la expectativa de destino la hemos nombrado como una tercera fase, excedencia forzosa la cuarta fase, y la quinta pues sería el EBIP mínimo 2 años. Pero si queréis tener la situación desde el principio hasta el final, pues fase 0, venimos trabajando, servicio activo, normal y corriente, suprimen por ejemplo el puesto de trabajo, pasamos a un plan de reasignación de efectivos, fase 1 y 2, en la 3 ya pasamos a expectativa de destino, 1 año, excedencia forzosa, si no cumplimos, pues EBIP. Acordaros que si estábamos en expectativa de destino y no cumplíamos con los requisitos de participar en cursos y tal, nos movían hasta la excedencia forzosa, pero si aquí volvemos a incumplir, nos vamos ya a la EBIP, ¿vale? Siempre a una situación un poco peor, porque en expectativa de destino hemos visto que vamos a cobrar todo menos el 50% del complemento específico. En excedencia forzosa vais a ver que vamos a cobrar menos y ya en EBIP no se cobra nada,
¿vale? Es una manera de ordenarlo por la cantidad de lo que se cobra. Seguimos. Nos dice que los que estén en excedencia forzosa no pueden desempeñar puestos de trabajo en el sector público, independientemente si se hace como funcionario o como personal laboral. No se puede. De hecho, si lo hacen, van a entrar en una situación de excedencia voluntaria que ya veremos después. Que hablando de lo de cobrar, ¿cuánto se va a cobrar aquí? Pues las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo al que le pertenezca, evidentemente. El cómputo de estar en esta situación sí que vale para derechos pasivos y trienios, o sea que ahí no hay ningún problema, pero solo va a cobrar sueldo y trienios, muy poco dinero, porque el sueldo de un C1, por ejemplo, creo que son 800 y pico de euros, más los trienios que tenga, probablemente no llegue ni a los 1000 euros. O por ahí va a andar la cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como vamos a cobrar poquito y solo nos limita al sector público, se entiende que sí pueden desempeñarse actividades privadas. Bien, ¿quién va a declarar tanto el pase a excedencia forzosa como el cese en excedencia forzosa? El mismo que está haciendo todo esto. Ojo, cuando vengamos de este plan, ¿vale? Cuando vengamos de este plan de reasignación, esta fase 4 también compete al secretario de Estado para la función pública. Sin embargo, la del párrafo B, que eran los de suspensión firme, que en 6 meses no le den un puesto, pues va a corresponder al departamento ministerial correspondiente de sus propios funcionarios. Si fuera un funcionario concretamente de función pública, que estuviera en el Ministerio de Función Pública, pues va a ser el director general de la función pública. Pero bueno, nos quedamos con que en principio sería el propio ministerio, ¿vale? En este segundo caso. Así que tenemos que saber las dos maneras en cómo se llega a la situación de excedencia forzosa, porque tenemos que dirimir si el competente es el secretario de Estado para la función pública o el ministro, ¿no? Y nada más, como veis, esta situación administrativa pues es sencillita. Vamos a pasar a ver las siguientes. Bueno, la excedencia voluntaria por interés particular la vamos a ver en el 89.2 del TREB y le vamos a añadir una sola cosita del Real Decreto. Es muy fácil, nosotros la llamamos EBIT para resumir, y nos dice que la puede pedir quien haya estado al menos 5 años inmediatamente anteriores prestando servicios efectivos en cualquier administración pública, y dice en cualquiera. Esto es muy importante para un supuesto práctico en el que nos diga que ha estado 3 años trabajando de administrativo en un ayuntamiento y ahora ya ha pasado 3 años como funcionario de la AGE. Puede pedirla y se nos viene a la cabeza el mínimo de 5 años y decimos que no puede. Pero como dice, en cualquier administración pública sí que podría, porque ya llevaría 3 en el ayuntamiento y 3 en la AGE, por lo cual ya cumple el mínimo de 5 y son inmediatamente anteriores. Así que muy importante el matiz de en cualquier administración pública, ¿vale? Le cuenta. Dice aquí que el periodo, plazo mínimo y máximo se hará en las normas de desarrollo, en el Real Decreto 365, que es lo que vamos a añadir aquí. Si lo leéis, va a poner mínimo 2, máximo 15. Pero bueno, hubo una reforma con la ley 3084. Una reforma se metió y dice que el mínimo sí, vale, 2 años, pero no hay máximo, ¿vale? No hay máximo. No hay.
Cuando ahora bajaremos el Real Decreto y lo tacharemos eso. El que te concedan la excedencia voluntaria por interés particular está subordinado a las necesidades del servicio, debidamente motivadas. Pero no te van a poder declarar en EBIP cuando se instruya un expediente disciplinario, porque si no, el funcionario se daría en esta situación hasta que prescribiera la falta disciplinaria y ya solicitase el reingreso al servicio activo. Eso no vale. Al principio, por el nombre, excedencia voluntaria, puede parecer que es solamente a petición del interesado, pero no, también se puede declarar de oficio. Ya hemos visto algún caso en el que se puede, como por ejemplo cuando estábamos en servicios especiales, como asesor político, por ejemplo, se acaba nuestro cargo porque bueno, deciden que ya no confían en nosotros y nos cesan de ese puesto de libre designación, servicios especiales. Nosotros tenemos que solicitar el reingreso al servicio activo. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de oficio nos declaran en EBIP. Y ya hemos visto cuánto tiempo vamos a estar ahí. Un mínimo de 2 años. También, aunque no venga aquí, ya hemos visto aquí arriba cuando no cumplíamos con las cosas, ¿verdad? Cuando no cumplimos... ¿Dónde estaba ahora? Aquí, cuando no cumplimos con la expectativa de destino, se acaba el plazo, nos mandan excedencia forzosa. Si aquí no acudimos a cursos de formación, no participamos en los concursos a los que estamos obligados, nos mandan a una EBIP, mínimo de 2 años. Es otra manera de llegar a una EBIP de oficio, ¿vale? Cuidado con esto, que a veces se suele confundir. Cuando estamos en expectativa de destino y no cumplimos con los cursos, concursos, etcétera, nos mandan a excedencia forzosa. Si no cumplimos en excedencia forzosa, nos mandan a la EBIP, ¿vale? Siempre de lo que más se cobra a lo que menos se cobra. Ya hemos visto en expectativa de destino el 50% del específico y todo lo demás lo cobramos. En excedencia forzosa, solo básicas y prestaciones familiares de hijos a cargo. Y ya en la EBIP, 0. ¿Vale? Volvemos al 3B para continuar. Pues ya está. Estamos de nuevo aquí, pero ya lo último que nos dice es lo que acabamos de mencionar. Que en esta situación pues no se devengan retribuciones, ni computa el tiempo para ascenso, trienio, ni derechos de seguridad social que sea de aplicación, nada de nada. Se cobra 0 y no computa absolutamente nada. Vamos ahora a ver la excedencia, pero esta vez por agrupación familiar. Importante, de la agrupación familiar no tenemos el requisito de tener prestado unos servicios previos, anteriores. Desde el primer día podemos solicitar la excedencia voluntaria por agrupación familiar. ¿En qué caso? Cuando nuestro cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo, y vale en cualquier administración. Es decir, caso práctico, mi mujer es funcionaria administrativa, no, lo pongo mejor de otra manera, más bestia. Mi mujer es personal laboral, fontanera, por ejemplo, del ayuntamiento. Como personal laboral, pero es fija. Pues yo, si estoy en otra localidad diferente, puedo pedir una excedencia voluntaria por agrupación familiar desde el primer día, porque no tengo el requisito de unos servicios previos efectivos. El cónyuge está en otra localidad y tiene un puesto definitivo como laboral fijo y en un ayuntamiento, y yo soy del AGE, pues se puede, ¿vale? Eso es lo más extremo que se puede dar, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Es la forma de aprenderos todas las características con ese ejemplito.
Quien se encuentre en este tipo de excedencia voluntaria por agrupación familiar, pues no va a cobrar nada, no va a computar nada, etcétera. Lo mismo que en este caso que si fuera una EBIP. Y si ahora nos vamos al Real Decreto 365, a su artículo 17, nos dice de forma resumida lo mismo, pero nos establece el máximo de tiempo que puede durar esta situación. Máximo 15 años. Si no solicitamos el reingreso al servicio activo, pues ya sabemos, EBIP mínimo 2 años. Y una cosa importante, un matiz que me resulta interesante, es que a día de hoy, tanto en el Real Decreto como en el TREBEP, pone exactamente cónyuge. No pone pareja de hecho, ni en el Real Decreto, ni en el TREBEP. Pone cónyuge. Así que si se acogen a la literalidad y nos ponen en un caso práctico pareja de hecho, cuidado, porque en teoría no se tendría derecho a este tipo de excedencia. Bien, vamos a ver la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Ahora pondremos un ejemplo muy claro sobre todo esto. Y nos dice que puede ser de oficio o a instancia de parte. ¿Para qué? Para funcionarios de carrera que estén en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas. De la misma o de otra, de cualquiera. Salvo que tengan reconocida la compatibilidad. Y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo y no les corresponda quedar en servicio activo o servicios especiales. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o laboral temporal no habilitará a pasar a esta administración, a esta situación administrativa. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuerpo ayudantes C1. Promoción interna. Pasamos ahora a ser del A2. Pues aquí estaremos en servicio activo y aquí estaremos en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. ¿Vale? Dos puestos, dos situaciones administrativas diferentes. ¿En qué casos más puedo hacer esto? Pues cuando pase también, en vez de ocupar un puesto como funcionario de la 2, pues como pase también si paso a personal laboral fijo en cualquier administración pública. Por ejemplo, pues el mismo caso anterior. Fontanero en el ayuntamiento, personal laboral fijo. Pues me quedaría ahí en servicio activo y en el C1 pues estaría en este tipo de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Y muy importante es la última frase que nos dice que no vale si lo que vamos a desempeñar es un puesto como funcionario interino o como personal laboral temporal. ¿Vale? Me vale para el caso de fontanero del ayuntamiento que sea personal laboral fijo. Pero si me han llamado de funcionario administrativo interino en el ayuntamiento, no puedo, porque interinos no se puede. Y si me han llamado de fontanero, pero de forma temporal, tampoco podré, ¿vale? Solamente para personal laboral fijo o funcionario de carrera, cuando vaya a desempeñar uno de esos dos puestos. Y obviamente, pues como estoy en este tipo de excedencia, yo puedo volver cuando quiera. Ya me he aburrido y cansado de estar en el cuerpo especial de la 2, me vuelvo al C1. Perfecto. Pues ahora se revertirán las situaciones administrativas. Quedaré en esta, en excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público y estaré de nuevo en servicio activo en el C1. ¿Vale? Creo que es muy sencillito.
Y esa situación durará lo que tenga que durar, porque no hay un tiempo máximo, al igual que en las otras excedencias. Aquí, mientras que permanezcamos en servicio activo en uno de los puestos, pues en el otro estaremos en este tipo de excedencia. Así que podremos permanecer. Pero ¿qué pasa si nos cesan en uno? Por ejemplo, de personal laboral fijo que, bueno, que nos despiden. Pues si cesamos, tenemos que solicitar el reingreso al servicio activo en máximo un mes, si se diera esa circunstancia. Y si no lo hacemos, ya sabemos que nos castigarían con una EBIP de mínimo 2 añitos. Pues nada más, solo vemos este porque, como digo, en el TREBEP no se regula esta situación. Pasamos a la siguiente. La excedencia voluntaria incentivada. Esta es muy sencillita. Solamente se puede llegar a ella a través de las dos primeras fases de la reasignación de efectivos. Después de esas dos primeras fases que venía desde la expectativa de destino. Y si después no conseguíamos puesto, entrábamos en excedencia forzosa. Así que estas serían las 4 fases del plan de reasignación de efectivos. Y ojo aquí a un matiz. Dice que se puede llegar a pedir la excedencia, a que nos den una excedencia voluntaria incentivada desde todas estas fases, y concretamente desde esta nos dice que como consecuencia de un plan de empleo. Porque recordemos que para excedencia forzosa había dos formas de llegar. Una era por el propio plan de empleo, cuando no nos dan ni en las dos primeras fases ni en la expectativa de destino un puesto y pasamos a excedencia forzosa, lo cual aquí sí entra la condición para poder tener una excedencia voluntaria incentivada. Pero la otra manera de llegar a la excedencia forzosa era para los que estaban suspensos en firme y hayan pasado más de 6 meses y no le den un puesto. En ese caso pasaría a excedencia forzosa, pero no podría coger la excedencia voluntaria incentivada. Bien, pues perfecto. Aclarado ese asunto, vamos con la competencia. ¿A quién le corresponde? Pues al que le corresponde todas esas fases, menos la primera, que le corresponde al subsecretario del departamento. Le corresponde a la Secretaría de Estado para la Función Pública. ¿Y en qué consiste? Pues muy sencillo. Va a durar 5 años, que te vas a quedar sin trabajar en el sector público, por lo cual en la empresa privada sí que puedes trabajar. En el sector público ni como funcionario ni como personal laboral. Y una vez que pasan los 5 años, tienes que solicitar el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente al de finalización del periodo aludido. O sea que tienes como máximo pues 5 años, y cuando acaba, justo en el mes después, tienes que pedirlo. Si no, ¿qué es lo que pasará? Pues lo que pasa siempre: excedencia voluntaria por interés particular, mínimo 2 años. ¿Y qué vamos a cobrar cuando estemos y nos pongan esta situación que dura justo 5 años? Pues vamos a cobrar una mensualidad, excluidas las pagas y la productividad, ojo, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado por cada año completo de servicios efectivos. Es decir, he trabajado 10 años, pues me van a dar 10 mensualidades. He trabajado 20, pues no me van a dar 20, me van a dar 12, porque se fija aquí un máximo de 12 mensualidades. ¿Vale? Ya está, no tiene más esta excedencia. Nos dejan 5 años en casa, teniendo que volver, nos ponen un mes de plazo para solicitar el reingreso al servicio activo. Si no, ya sabemos, EBIP mínimo de 2 años, y vamos a cobrar un mes por cada año de servicios, pero excluidas las pagas y la productividad.
Bueno, en el caso de la excedencia por cuidado de hijo, vamos a quedarnos con lo que nos dice el TREBEP mejor. Porque en el TREBEP se llama por cuidado de familiares, en el cual incluye a los hijos y también los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. El plazo máximo de la excedencia va a ser hasta 3 años máximo, ya sea por hijo por naturaleza, por adopción, como acogido, adoptado. En ese caso, el tiempo va a contar desde la resolución judicial o administrativa en lugar desde el nacimiento. Y en el caso de familiares, pues también va a durar máximo 3 años y puede ser hasta segundo grado por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, y no pueda valerse por sí mismo y tampoco desempeñe una actividad retribuida. Recordemos que si cobra una pensión sí sería compatible. Y bueno, ojo con lo que nos dice aquí esta afirmación, que el periodo de excedencia será único por cada sujeto causante. Se entiende aquí, o entendemos nosotros por lo menos, que por cada persona solamente puedes cogerte esta excedencia una sola vez. Sin embargo, cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, como por ejemplo un hijo nuevo diferente, pues se pone fin al que se viene disfrutando y se puede acoger a una excedencia de un segundo hijo. Entonces empezaríamos a contar otra vez ese máximo de 3 años. Y bueno, aquí tenemos también que matizar con el Real Decreto 365. ¿Por qué? El TREBEP dice que si los dos funcionarios generan el derecho a disfrutarla, por ejemplo, un matrimonio de funcionarios, por el mismo sujeto causante, por un hijo concreto, por ejemplo, la administración podrá limitar su ejercicio simultáneo. Podrá limitarlo, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos al 365, nos va a decir esto de aquí. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. Además, esto realmente está un poco anticuado, además, porque lo llama cuidado de hijos, cuando ahora se llama cuidado de familiares. Nombra padre y madre, cuando ahora ya se llama progenitor, y progenitor de la madre diferente al de la madre biológica. Y bueno, está un poquillo antiguo, pero que sepáis que aquí matiza y dice que solamente un progenitor, entendemos, puede ejercer este derecho. Y como el TREBEP dice que la administración podrá limitar, y luego viene este Real Decreto y nos lo limita de esta manera, pues entendemos que esto está vigente y perfectamente en vigor. Vamos a volver al TREBEP. ¿Qué es lo bueno que tiene esta excedencia que no tienen las demás? Pues que este tiempo computa para trienios, toda la carrera administrativa, derechos en el régimen de seguridad social, grado personal, etc. Y el puesto de trabajo nos lo reserva al menos durante 2 años. Transcurrido esos 2 años, la reserva solamente se va a aplicar y se va a ceñir a un puesto en la misma localidad. Así que cuidado con esto también, pues objeto de supuesto práctico. Todo computa, los 3 años computan, pero la reserva de puesto solo dura 2 años. Si queremos ejercer después esa reserva de puesto, solamente lo va a ser a un puesto en la misma localidad. Igual retribución, ya se entiende, ¿no? Potestativamente podemos participar en cursos de formación estando en esta excedencia. Y vamos a matizar otra cosita con el Real Decreto 365. Nos volvemos hacia abajo de nuevo al artículo 14
concretamente al punto 3, porque lo demás nos repite lo mismo que ya hemos visto en el TREBEP. Y hay, bueno, lo resumo, hay que solicitar el reingreso al servicio activo antes de que finalice el periodo máximo de excedencia, porque si no lo solicitamos nos van a declarar de oficio otra vez en EBIP un mínimo de 2 años. Y muy importante, porque en las demás habéis visto hasta ahora que, por ejemplo, en la voluntaria incentivada acaba el plazo y luego tenemos un mes para solicitarlo. Sin embargo, esta es diferente porque dice que hay que hacerlo antes de la finalización del periodo de excedencia. No acaba la excedencia y luego tenemos ese mes, sino que antes de que acabe tenemos que pedirlo, y eso es muy importante porque casi todas son al contrario, ¿vale? Creo que luego veremos alguna más que también es así como esta, ¿vale? Pero mucho cuidado para un supuesto práctico, porque en función de si pedimos antes o después, la situación va a ser otra. Nos van a aceptar o no, y si no nos aceptan el reingreso al servicio activo, vamos a acabar en excedencia voluntaria por interés particular un mínimo de 2 años. Así que fijaros en la diferencia, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Ahora viene la excedencia por violencia de género y víctimas de terrorismo. Vamos a volver otra vez al TREBEP. Ya sé que esto es un poco mareo, pero creo que es más conveniente hacerlo así, porque si vemos antes el TREBEP entero y luego el Real Decreto entero, al final no vamos a saber qué sí, qué no, y lo suyo es verlo así, de una en el TREBEP, y completamos lo que sea con el Real Decreto. Vamos con la violencia de género. Ahora también se ha ampliado a violencia sexual y todos esos delitos relacionados. Pues obviamente, como esta situación se puede sufrir en cualquier momento por parte de la funcionaria, ¿vale? Funcionaria, no funcionarios, no hace falta un mínimo de servicios previos, así que no hay que tener nada de requisitos. Y tampoco hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo de permanencia en esa situación, en esta situación. En este caso, se va a reservar el puesto, como en la de cuidados familiares era hasta un máximo de 2 años. En esta se va a reservar máximo 6 meses. La reserva del puesto. También va a computar, otra cosa buena que tiene, es que va a computar a efectos de antigüedad, carrera y derechos. Obviamente estamos en una situación no deseada y pues bueno, la administración así pues compensa un poco. El plazo, dice aquí, cuando las actuaciones judiciales lo exijan, se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18, por lo cual esa reserva en principio va a tener 6 meses, pero por actuaciones judiciales se puede ir prorrogando por periodos de 3 meses hasta máximo 18 meses. Además, en este periodo de 6 meses, los 2 primeros va a cobrar retribuciones íntegras, además de las prestaciones familiares que le correspondan por hijo a cargo. Y ya para completar todo esto, el punto 6, que nos habla de los funcionarios y funcionarias que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de actividad terrorista. En ese caso nos dice que va a ser exactamente igual que la excedencia anterior. Vamos a tener también pues ese periodo de 6 meses, prorrogable por 3, máximo 18, van a cobrar los 2 primeros meses, todo exactamente igual. Y bueno, en este punto sí que quiero resaltar algo, ¿vale? Porque a veces, sobre todo cuando se empieza a estudiar estos temas, el 8 y el 9, confundimos ciertas cosas, como los permisos, la movilidad y la excedencia con estos dos sujetos. Siempre parecen muy parecidos, ¿no? El de la violencia de género y violencia sexual con la violencia terrorista.
Y que sepáis que lo único que es exactamente igual es la excedencia, ¿vale? Salvo que el sujeto, ¿no? El sujeto de violencia de género sexual será la funcionaria víctima de esos hechos, y en el caso de violencia terrorista, pues será el funcionaria, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o una sentencia judicial firme, el que tenga derecho, ¿no? Salvo eso es exactamente igual. Sin embargo, en la movilidad contemplada en el artículo 82 del TREBEP, había esa diferencia, era todo igual, pero había una diferencia, y era la necesidad de que fuera de necesaria cobertura o no, ¿vale? La de violencia de género y sexual no era necesario que la vacante fuera de necesaria cobertura, y en la violencia terrorista nos decía que debe ser de necesaria cobertura o en caso contrario dentro de la misma comunidad autónoma, tal y cual, ¿vale? Tenía solo ese matiz. Y en el artículo 49, que teníamos una medida, un permiso de flexibilidad, ¿no? De conciliación, nos decía que en la violencia de género y sexual la falta de asistencias totales o parciales estaban justificadas, muy bien, pero teníamos una reducción donde si reducía hasta 1/3 la jornada se iba a considerar también retribuido. Ya si se reducía más de 1/3, en ese caso ya también se reducían las retribuciones que iba a percibir. Pero a diferencia de la violencia terrorista, desde el primer momento en que empieza a reducir jornadas se les reduce también las retribuciones. Así que, en primer lugar, eso, no confundáis los tres conceptos: permiso, movilidad y excedencia, y que sepáis que la única exactamente igual es la excedencia. En la movilidad cambia la necesidad de cubrir ese puesto o no, en función de si es uno o es otro, y el permiso, la reducción de la jornada hasta 1/3, que la mujer la cobra íntegra, y el de violencia terrorista no, ¿vale? Creo que con esta pequeña síntesis nos puede quedar mucho más claro estas situaciones. Y la suspensión de funciones la tenemos en el artículo 90 del TREBEP y algunos artículos del 365 que veremos a continuación. ¿Qué significa estar en suspensión de funciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que puede ser tanto provisional como firme. Será provisional como medida cautelar, bien impuesta por un juzgado o bien impuesta como medida cautelar por parte de la administración, del órgano instructor o lo que sea, y vamos a quedar privados de todos los derechos inherentes a la condición de funcionario. Cuando exceda de 6 meses, más de 6 meses, que implica la pérdida del puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos ese código de puesto concreto, no que perdamos la condición de funcionario. No, para eso solamente es la separación del servicio, que es una sanción, no una situación administrativa, ¿vale? Aquí estamos hablando de situaciones administrativas. Importante también, bueno, ya lo hemos dicho, una suspensión firme puede ser por sentencia o por sanción disciplinaria. En ningún caso puede durar 6 años como máximo. Máximo que puede durar 6 años. El que esté en esta situación administrativa pues no puede prestar servicios en la administración pública. Y, como os he dicho, puede ser provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario. Y vamos a ver si el Real Decreto nos dice algo más nuevo. Y efectivamente nos va a decir que puede ser provisional o firme, ya lo sabemos, pero en todos los cuerpos o escala. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el caso anterior, que yo tenía el C1, promocioné internamente, ahora soy de la 2 y ahora me suspenden en firme en el A2. Pues en el C1 automáticamente también entramos en suspensión firme, porque dice que tiene que ser en todos los cuerpos o escala, porque si no sería muy fácil, ¿no? Pues me voy de la 2
en excedencia y me vuelvo y pido el regreso al servicio activo en el C1 y sigo trabajando. Pues no, eso no se puede. Tiene que ser en todos los cuerpos o escalas. Y ahora aquí la suspensión provisional no las detalla un poquito más, nos da mucha información complementaria. Ya sabemos y repetimos, puede ser acordada la suspensión provisional por un procedimiento judicial o un expediente disciplinario, vía judicial, vía administrativa. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional u otra medida que determine la imposibilidad de trabajar, será declarado en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas. Habla de prisión provisional, no de condena. Si hablamos de condena, no hay nada que regule tal cosa. Así que no cabría otra situación administrativa. Vale, en el caso de un expediente disciplinario, he dicho antes que la podía acordar el órgano instructor. No, perdón. Lo puede acordar la autoridad que ordena la incoación del expediente. Y no puede superar los 6 meses, como hemos visto antes, salvo que haya una paralización del procedimiento imputable al interesado. Si hay algo que sea culpa del interesado, pues en ese caso sí vas a poder superar los 6 meses, ¿vale? Cuidado con esa salvedad y que sepáis que esto lo ordena quien incoa el expediente, ¿vale? ¿Qué vamos a cobrar aquí? Vamos a cobrar algo. El 75% de sueldo, trienios y pagas extraordinarias. Esto tenemos que saberlo. Y de las prestaciones por hijo a cargo, todo, en caso de que le pertenezca al que sea. Si el periodo por el que estamos ahora mismo suspensos es culpa nuestra, imputable al interesado, no cobramos nada. En ese caso no se cobra nada. Dice que queda con la pérdida de toda retribución mientras se mantenga la paralización. Cuidado con eso, que yo lo pondría también en un supuesto práctico si tengo ganas de fastidiar. También nos pueden dejar sin cobrar si no comparecemos en el procedimiento disciplinario o penal. Bien, dice ahora que cuando no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como servicio activo. Es decir, al final no tenemos la culpa, hemos estado en una medida cautelar de suspensión provisional, no declarada firme, pues empezamos desde el principio a contar como servicio activo. Es como si no hubiera pasado nada. Y se acuerda la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con el reconocimiento de los derechos económicos que procedan, computación de grado, consolidaciones, todo. Como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, puede venir firme la sanción. Es decir, que si nos han declarado culpable, ¿no? Dice que lo que vimos, que cuando exceda de 6 meses conlleva la pérdida del puesto de trabajo. Si no, no. Mientras que estemos en suspensión de funciones, no procede ningún cambio de situación administrativa. No podemos entrar en excedencia, ni en servicios especiales, ni en ninguna otra, incluso excedencia por cuidado de hijos o familiares, ¿no? Mejor dicho. Pues tampoco podríamos. Nos beneficiaríamos porque podemos decir, ¿qué más da estar en suspensión firme de funciones que no vamos a cobrar o en excedencia por cuidado de familiares? Porque en excedencia por cuidado de familiares nos computaba trienios, antigüedad, todo ese tipo de cosas que en suspensión de funciones no. Así que para castigar eso no se puede cambiar de situación a ninguna. Desde suspensión de funciones a nada, hasta que no cumplamos la sanción, no se puede. Y ahora, en caso de que hayamos perdido el puesto de trabajo,
por culpa de esta sanción o condena, tenemos que hacer, solicitar el reingreso al servicio activo. Y mirad lo que dice aquí, con un mes de antelación a la finalización. Pasa lo mismo que por la excedencia de cuidado de hijos y familiares. Cuidado porque hay que solicitarla antes. Además aquí nos concreta con un mes de antelación a que finalice la suspensión. Si finaliza aquí la suspensión, tenemos que solicitarla el mes anterior. Aquí no se puede, con un mes de antelación a la finalización, es decir, en este periodo de aquí. Muy bien, pues seguimos. ¿Qué ocurre si no solicitamos? Pues esto ya deberíamos de saber responderlo. EBIP y mínimo 2 años. Pero además va a tener efectos desde la fecha de finalización de la sanción. Es decir, desde aquí. Tenía que haber finalizado la sanción aquí, pues desde aquí contaríamos los 2 años. Y os acordáis que había 2 motivos de llegar a excedencia forzosa. Uno por el plan de reasignación, después de la expectativa de destino, si en un año no nos daban, excedencia forzosa. Pero la otra manera era a partir de una situación de suspensión firme. Y aquí la tenemos. Dice que cuando pasen 6 meses en la situación de excedencia forzosa, que hayan pasado 6 meses desde que se solicita el reingreso al servicio activo y no nos dan ningún puesto, pues de oficio vamos a pasar a esta de excedencia forzosa, que es la segunda manera de llegar a ella. Así que bueno, los plazos son muy sencillos, porque todo es con el 6, excepto las retribuciones, que también es importante saberlas, 75% del sueldo, trienios y pagas, y la totalidad de las prestaciones familiares. Lo demás es 6 meses, ya sabéis. Si pasa 6 meses, pierde el puesto. Máximo de la suspensión de funciones, 6 años. Si solicitamos el reingreso y en 6 meses no nos dan un puesto, excedencia forzosa. ¿Vale? Es muy sencillito. Bueno, una cosa más relativa a la suspensión provisional es que si finalmente nos declaran inocente, por así decirlo, pues habéis visto que nos van a devolver todos los derechos económicos que hemos dejado de percibir, esa diferencia que no hemos cobrado nos la van a pagar, y además todo el tiempo que hemos estado en esa situación pues nos va a computar a efectos de antigüedad, trienios, derechos de seguridad social, absolutamente todo como si nada hubiera pasado. Pero en el caso de que sea declarado culpable ese funcionario, el tiempo que haya estado cobrando esta cantidad que hemos visto aquí, el 75% de sueldo y trienios y pagas, más las prestaciones familiares, las va a tener que devolver. ¿Vale? Tendría que devolver todo el dinero indebidamente cobrado. ¿De acuerdo? Bueno, pongamos unos ejemplos para practicar un poquito. Imaginamos, en el primer caso, un funcionario del subgrupo C1 que accede por promoción interna a un subgrupo A2. ¿En qué situación va a quedar en el C1? Pues va a quedar en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. ¿Vale? Mientras que está en el A2, pues de prácticas o lo que sea, el periodo que tenga, hasta que tome posesión como funcionario de carrera en el A2, pues va a tener una licencia por estudios. Y una vez que ya tome posesión en el A2, pues quedará en servicio activo
y en excedencia voluntaria, como hemos dicho, por prestación de servicios en el sector público en el C1. Segundo ejemplo que podemos poner: funcionario C1. Ahora, en vez de por promoción interna, vamos a poner un acceso libre. Y vamos a poner aquí funcionario. Aquí vamos a ponerlo de personal laboral fijo. ¿Qué viene sucediendo aquí? Pues lo mismo, ¿vale? Una vez que ya pase a desempeñar personal laboral fijo, aquí estaría igualmente en excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo, vamos a poner el tercer caso. Este mismo funcionario C1. Funcionario C1. Me da igual por promoción interna que por acceso libre. Vamos a poner que acceda a personal laboral, pero en este caso temporal. Que lo llamen de forma temporal. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que no cabe que quede en otra situación, porque no está contemplado nada parecido a la excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público. Entonces, si quisiera desempeñar el puesto de personal laboral temporal o de funcionario interino, lo que sucedería es que tendría que irse en excedencia voluntaria por interés particular y pasar a desempeñar este puesto de trabajo temporal, ¿vale? Porque no hay nada que acoja al funcionario para que cuando termine de trabajar en un sitio se pueda volver al otro instantáneamente. Si solo aquí resulta que trabaja 6 meses, pues ya sabemos que la EBIT mínimo dura 2 años. Así que no podría. Estos mismos 3 casos los pondremos también al final del tema 7 para que veáis un poco otras situaciones que puede darse con el personal laboral. En ese caso ya va a ser, cuando veamos el tema 7, en el puesto de origen, porque aquí todos los puestos de origen, los 3 casos que hemos visto, es del personal funcionario, que es lo que nos corresponde ver ahora. Pero como digo, en el tema 7 lo veremos con el personal laboral. ¿Qué sucede si accede por acceso libre a funcionario? ¿Qué sucede si accede a personal laboral por acceso libre o promoción interna? ¿Vale? Lo veremos todo ya eso en el tema 7. Pero recordaremos esto para ver las diferencias. Pues nada más, hemos acabado con las situaciones administrativas. Creo que con los ejemplos que hemos ido poniendo ha quedado un 70% más o menos claro todo. Y bueno, lo que quedaría sería que hicierais test y sobre todo muchos supuestos prácticos con varios casos diferentes para terminar de pulir y dominar el paso de una situación administrativa a otra, cuánto se cobra en cada una de ellas. El plan de reasignación de efectivos da mucho juego a muchas preguntas y supuestos porque de ahí pueden salir varias situaciones. Y también es muy preguntado los servicios especiales por libre designación y todo eso. Nada más, seguimos con los demás temas.